Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a este desayuno de prensa en el que vamos a hablar de la financiación europea de la Unión Europea en la eficiencia energética de edificios. Bueno, no os voy a presentar a Javier García Breva porque yo creo que ya todos lo conocéis, experto en energía, ha sido director general de INDAE. Bueno, has trabajado en muchas empresas en temas relacionados con energía y desde hace un año, prácticamente además celebramos nuestro primer año, montamos Tendencias en Energía, cuyo objetivo es pues, dinamizar la actividad de Javier García Breva y bueno, pues también potenciar su actividad en los medios de comunicación y también de impulsar y fomentar las medidas de eficiencia energética, apoyar la creación de una regulación que permita a las empresas creerse que con la eficiencia energética se puede ganar dinero, activar un poquito en la medida que podamos la economía, crear empleo y bueno, un poco también lo que queremos en este desayuno de prensa es pues que entre todos podamos dar ese mensaje a la comunidad empresarial, a la sociedad española, al gobierno, quitamos, que la eficiencia energética es un factor dinamizador de la economía y nos puede permitir crear empleo y la Unión Europea nos ha puesto una serie de herramientas, son las directivas que bueno, Javier va a hablar mucho mejor de ese tema que yo. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí a las 10 de la mañana. Me han dicho que había atascos en Madrid, yo he venido por arriba y no sé de esto. Y bueno, agradeceros sobre todo a los que estáis más habitualmente presentes en estas convocatorias. Os hemos dado una especie de resumen de las cosas que han aparecido en la página web nuestra de Tendencias en Energía, de la oficina de Javier García Breva. Todo lo que está ahí está en la página. Todo lo que yo os voy a decir también está en la página, os lo digo también para que no tengáis dudas de dónde acudir para ver esa información. Y bueno, y más informaciones que no hemos metido ahí, pero que están saliendo todos los días en los medios con respecto a lo que va a ser la próxima reforma del sistema, bueno, las próximas medidas recaudatorias, una amplia reforma del gobierno y sobre todo pues, la última opinión de la ley 3/2013 por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son medidas que en este momento se están ya gestando y desarrollando que van a tener un impacto decisivo en el futuro del, llamémosle, modelo energético español. Y desgraciadamente las reflexiones que os voy a hacer pues no son muy habituales, pero yo creo que son necesarias. Y yo quería empezar por un documento del que hemos hablado. Este documento lo cito en el último capítulo del dossier que os hemos dado, en el punto 4. Y es porque hay un documento, sabéis que ha habido un Consejo Europeo el 22 de mayo y la Comisión Europea presentó un documento sobre política energética y sus desafíos, presentó como aportación de la Comisión Europea al Consejo Europeo. Este documento ha tenido poca difusión, está en castellano y se puede localizar perfectamente. Y aquí es donde la Comisión establece lo que son las prioridades de la política energética europea, tanto en sus desafíos como en las políticas a desarrollar. Entonces es curioso, lo voy a resumir muy rápidamente porque entenderéis prácticamente la importancia del documento. Los desafíos energéticos de la Unión Europea son fundamentalmente la dependencia energética, es decir, Europa está muy preocupada por la factura anual que tiene que pagar Europa por la importación de gas y de petróleo, son 406.000 millones de euros cada año. Y a juicio de la Comisión Europea es una factura insostenible económicamente. Entonces, la mayor preocupación de la Comisión Europea es, primero, cómo reducir esa enorme dependencia. Para que os hagáis una idea en comparación con España, esa dependencia aproximadamente para la Unión Europea de media es algo por encima del 50% del consumo energético de la Unión Europea. Si pensáis que España está por encima del 80%, veréis que la diferencia es espantosa.
dificultosa. Pero en Europa, con un 50% de dependencia energética, están muy preocupados. Aquí, con un 80%, no hay ninguna preocupación. Y están preocupados también porque esto lleva a otra consecuencia, a unos precios de la energía en Europa mucho más altos que en Estados Unidos. Y la comparativa con Estados Unidos, a efectos de competitividad de las economías, es decisiva en los análisis de la Unión Europea. Hay un análisis que se dice en este documento, es que a pesar, o dice la Comisión, que incluso teniendo en cuenta las exploraciones o explotaciones que haya en la Unión Europea de gas no convencional, la dependencia energética de la Unión Europea nunca podrá bajar ya del 60%. Con lo cual, esta es una preocupación constante que aparece en todas las explicaciones de las directivas europeas. Y la segunda preocupación de desafío, lo llaman, de la Unión Europea, es el incremento de los costes regulados en las tarifas eléctricas. El dato es, en los países de la Unión Europea a 15, los costes regulados de la tarifa eléctrica suponen el 28%. Y les preocupa mucho, porque en los últimos años ha pasado del 22% al 28%, o sea, de lo que pagan los consumidores en el recibo de la luz, el 28% son costes regulados. El país que supera con mucho ese porcentaje es Dinamarca, donde el 50% de la tarifa son costes regulados. Yo he querido sacar lo que corresponde a España, y España supera con mucho el 50%. Debemos estar entre un 55 y un 57% de costes regulados en nuestra tarifa. Y esta es la mayor preocupación, y establece la Unión Europea como desafío reducir los costes regulados en la tarifa. ¿Qué políticas son las que establece la Comisión Europea en este documento que presenta al Consejo Europeo para mejorar o afrontar estos desafíos? Sorprendentemente, yo me llevo una sorpresa descomunal, porque la primera política que establece es eficiencia energética, el cumplimiento del objetivo del 20% de reducción del consumo de energía en el año 2020. Esa es la primera política que establece la Comisión Europea para reducir estos problemas fundamentalmente de dependencia y de costes regulados. Y más o menos lo que viene a decirnos es que al nivel actual del desarrollo de las políticas energéticas de los Estados miembros, ese objetivo del 20% no se va a cumplir. Se va a quedar como mucho en el 50%, es decir, se va a llegar al 10% de lo que consumo, pero muy difícilmente se va a llegar al objetivo del 20%. Por eso establece que la primera prioridad es esta. Y establece que la primera prioridad, en consecuencia, es el cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética que se aprobó en octubre del 2012 y entró en vigor en noviembre del 2012, del año pasado. Directiva que contó con el voto en contra del gobierno español. La segunda política que plantea la Comisión Europea para afrontar sus desafíos es implementar la competencia. Es decir, lo que plantea la Comisión Europea es que el privar a los consumidores finales del derecho a elegir entre la tarifa más barata, pues está privando a los consumidores finales de un ahorro que según las variables que se manejan en el documento, podría suponer hasta un ahorro de entre 15.000 y 35.000 millones de ahorros para el sistema energético europeo, y podría crear 3 millones de empleos. Es decir, la importancia que se le da a abrir la competencia de los mercados energéticos es fundamental. Aquí en nuestro caso tenemos ahora mismo ya una ley en vigor desde el 5 de junio, que se publicó en el BOE, que es la ley que crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que prácticamente a lo que conduce es a cerrar los mercados. A cerrar los mercados, la competencia. De hecho, la vicepresidenta que yo cito tanto de la Comisión Europea y comisaria de competencia, Nelly Kroes, ha vuelto a amenazar al gobierno español con abrir un procedimiento de infracción, porque esa ley va contra los principios de la competencia de la Comisión Europea. Prácticamente lo que hace es que el Poder Ejecutivo, captura a los reguladores independientes. Y dentro de 4 meses, pues será el ministro de Economía el que se pondrá a la cabeza designará por Real Decreto
los miembros del nuevo Consejo Nacional de la Competencia, desaparecerá la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia y 8 organismos reguladores más, y todas las decisiones que ahora mismo toma la CNE se van a tomar en el Ministerio. Entonces esto realmente a la Comisión Europea no le ha gustado nada, y yo no sé cómo acabará el tema, pero hay un debate. Y luego la tercera política que plantea la Comisión Europea con respecto a estos desafíos es el incremento de la producción con fuentes de origen renovable. Y aquí hace dos consideraciones que me parecen importantísimas. Todo esto está en este documento, el que no lo tenga, pues que lo pida, pero lo podéis ver, está en castellano y no me estoy inventando nada, pero como es muy importante lo que dice, os lo quería contar con agradecimiento. Y cuando habla de las renovables, lo que viene a decir es una experiencia que aquí en España sobre todo hemos tenido este año. Es que las renovables bajan el precio mayorista de la luz. Entonces dice, hay que incrementar más, hablando del incremento de los costes regulados, dice, hombre, vamos a producir más con renovables porque bajan el precio mayorista de la luz. Como sabéis, el problema que tiene ahora el Ministerio es que este año ha llovido mucho. Y como ha llovido tanto, pues el precio del pool ha bajado. Y al bajar el precio del pool, pues el sistema ingresa menos. Y al ingresar menos, crece el déficit tarifario. Entonces el problema no es el sistema, el problema es la lluvia. Si el Ministerio pudiera sacar un decreto que no llueva para que consumamos más energía cara, pues sacaría un decreto. Lo que pasa es que, claro, la lluvia, el sol, el viento, son recursos naturales que Dios nos ha dado y evidentemente no se puede controlar por decreto los recursos naturales. Pero yo el otro día leía en un periódico, no voy a decir los cuales, más o menos que venía a decir eso. Hay que compensar la bajada del precio de la energía por la mayor hidraulicidad de este año, y para eso sacamos un decreto con ánimos fundamentalmente recaudatorios, porque no reforma nada. Recauda 4.000 millones, pero no reforma nada. Y este análisis es muy, muy interesante porque la Unión Europea lo que valora es lo que ha pasado aquí. Aquí, al haber llovido más, ha bajado el precio de la energía. Entonces, lo que dice la Comisión Europea con buen criterio es decir, vamos a hacer más renovables para que baje el precio de la energía. Y por lo tanto, lo que está planteando es que hay que cumplir la directiva de renovables, la directiva 2009/28/C, que es la que establece el objetivo del 20% de consumo final de renovables para el año 2021. Y luego hace un comentario muy interesante sobre los pagos por capacidad. La Comisión Europea se manifiesta en contra de los pagos por capacidad, porque lo que viene a decir es que los pagos por capacidad de alguna manera incentivan el mayor consumo de energía fósil importada, fundamentalmente de gas. Es decir, los pagos por capacidad pues son una especie de incentivo a consumir más combustibles fósiles, y el objetivo de la Unión Europea es precisamente reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Y plantea tres alternativas. De ellos, la Comisión no está a favor de los pagos por capacidad, dice que está a favor de otras medidas que tendrían que ser las interconexiones. De este tema hablamos poco, y yo quizás en nuestra página casi ni hemos hablado de él, pero es el problema seguramente más importante que tiene el sistema eléctrico español, que es la infracapacidad de interconexiones con Francia. Entonces, este es un problema europeo, pero que no quiero amargaros la mañana, pero se tomó ya la decisión de incrementar ahora mismo el porcentaje de interconexiones de España con Francia debe ser del 3% de la generación total, y hay un acuerdo del año 2000, o sea, hace 13 años, de un Consejo Europeo que se celebró aquí en la última presidencia española con Aznar en el año 2000, se tuvo un acuerdo para incrementar ese porcentaje hasta el 10%. Han pasado 13 años y ese acuerdo se ha ido ratificando en los consejos europeos posteriores, pero no se ha cumplido. Y seguramente que uno de los grandes problemas de nuestro sistema no son ni las renovables, ni la lluvia, ni estas cosas que os cuento, sino la incapacidad de nuestro sistema de exportar la energía que nos sobra. Países como Dinamarca o Alemania no tienen ese problema, o en general todos los países europeos no tienen ese problema, pero España no tiene ninguna posibilidad de exportar la energía que nos sobra. Luego habla de la gestión de la demanda. La gestión de la demanda, volvemos otra vez a la eficiencia energética, es ahorrar energía, y tecnologías de almacenamiento. Aquí yo creo que
almacenamiento de energía. La Comisión Europea está planteando un desarrollo tecnológico hacia estas tecnologías del almacenamiento de energía. Este es el documento. Yo, perdonar que me haya extendido mucho, pero realmente es un documento que me ha sorprendido que no haya tenido un eco en España. Lo que sí ha tenido es mucho eco en las eléctricas europeas, que inmediatamente mandaron un documento al Consejo Europeo muy crítico con algunas de las cosas que se decían en este documento de la Comisión Europea. Realmente la Comisión Europea ha tenido problemas y tiene problemas más graves que estos. Yo creo que está equivocada, como estamos equivocados en España. En esta crisis económica que tenemos hay un trasfondo de crisis energética y no se está queriendo ver. Y yo creo que las medidas anunciadas en ese sentido siguen sin verlo. Aquí hay un problema tremendo de baja demanda de la electricidad, del consumo de electricidad. Sobre una previsión del gobierno de descenso del consumo eléctrico iba a ser de 0,3%, pues en el primer trimestre del año pues ha bajado ya más del 3%. Y yo creo que va a seguir bajando porque la crisis sigue estando ahí delante y la crisis tiene un impacto en el sistema energético directo, que es el descenso del consumo eléctrico. Ese descenso del consumo eléctrico no lo valora yo, el día de la Comisión Nacional de la Energía hablaba de que siguiendo esta tendencia, este año eso supondría 750 millones de euros menos de ingresos en el sistema. Si va descendiendo el consumo eléctrico del año 2007, desde que se inició la crisis, todos los años está habiendo un descenso en los ingresos del sistema cercano a los 10 millones de euros, con lo cual, sinceramente, una de las razones más importantes desde que se empezó la crisis, el incremento del déficit de tarifa, no es lo que se dice, es fundamentalmente los ingresos que se pierden por el menor consumo de electricidad. Y ante eso, las reformas que se están planteando son insuficientes. Es decir, seguirá habiendo déficit tarifario mientras se vaya prolongando la crisis económica. Este es un análisis que convendría también. A partir de esto, el segundo planteamiento de lo que yo quería hablar son de las directivas europeas, sobre todo de la eficiencia energética. De la eficiencia energética de edificios del año 2010 hay un concepto que yo siempre explico, pero que va a costar mucho introducir en la cultura energética española, que es el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. En la directiva de eficiencia energética de edificios lo más importante de esa directiva es que a partir del año 2018 para los edificios públicos y a partir del año 2020 para todos los edificios, toda la nueva edificación y la rehabilitación de la edificación existente se tiene que hacer con los criterios de edificio de consumo de energía casi nulo. Y en el artículo 2 de esa directiva se define el concepto de lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo. Y lo que viene a decir es que es un edificio que consume poca energía, o las medidas que se tomen en la volumen del edificio, las instalaciones, etc. Y el poco consumo de energía que necesita ese edificio se abastece de renovables producidas in situ. Es decir, de renovables con autoconsumo. O sea, el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo está vinculado directamente al autoconsumo con renovables según la definición de la directiva. Esto es muy importante para cuando analice rápidamente los decretos. Los decretos que se han publicado aquí en España el 5 de abril. Cuando vamos ya a la directiva de eficiencia energética, que es una magnífica directiva, aquí lo he explicado ya en 2 ocasiones, es una directiva que tuvo un proceso un poco, digamos, discutido, donde se rebajaron los objetivos de la directiva, pero ha quedado una directiva bastante flexible en su interpretación y en su aplicación, con lo cual da pie a hacer una transposición muy restrictiva y también a la vez una transposición muy amplia. Y en esta directiva hay un artículo, que es el artículo 9, que se dedica a los contadores. Y cuando define el contador inteligente que se tiene que aplicar a partir de esa directiva, está hablando de contadores que contabilicen el balance eléctrico. Es decir, que no solamente contabilicen la energía que se toma de la red, como la energía que se vierte de la red. Y este es un concepto muy importante porque descubrimos así que el hilo conductor de las 3 directivas europeas, la de renovables del 2009, la de eficiencia de edificios del 2010 y la de eficiencia energética del 2010, tienen un hilo conductor, que es el autoconsumo. Y eso lo que está planteando es un nuevo modelo energético o un nuevo modelo de negocio energético, como nos gusta llamar a mí, un nuevo modelo de negocio energético donde el centro
de ese modelo es el consumidor, que pasa a ser de un consumidor cautivo, como es en este momento, inerme, sin derechos y libertades, a ser un consumidor que a la vez es generador y a la vez es dueño de su contador. Es decir, es parte activa en la gestión de la demanda. Esa figura del nuevo consumidor como eje central del sistema, basado en la gestión de la demanda como, digamos, línea de política energética prioritaria, es lo que establecen estas directivas. Yo no voy a hablar más de... Sí, hay un tema fundamental en esta directiva de eficiencia energética, dos más. El segundo tema es que el primero es el de los contadores. El segundo es que está planteando, igual que la directiva de renovables, el objetivo fundamental era eliminación de barreras que obstaculizan el desarrollo de las renovables en los países miembros de la Unión Europea, la directiva de eficiencia energética se plantea el mismo objetivo: eliminación de obstáculos y barreras que impiden el acceso directo del consumidor final a los servicios energéticos. Es una directiva pensada en las empresas de servicios energéticos y en el desarrollo de una actividad nueva en nuestro país de impulso a los servicios energéticos que en este momento pues, cuenta en España cuenta con barreras de entrada, digamos, de acceso enormes y porque ya lo he dicho antes, estamos en un mercado cerrado, con muy poquita competencia, con ninguna competencia y luego por los problemas de financiación. Y aquí la Directiva de Eficiencia Energética plantea dos soluciones que luego en los presupuestos o las perspectivas financieras de la Unión Europea hemos podido ver también. En el artículo 17, la Directiva de Eficiencia Energética plantea algo importantísimo. Es que plantea que los Estados miembros tienen que informar a los bancos de esta directiva y de la importancia de la eficiencia energética con el fin de crear asociaciones público-privadas que creen instrumentos de financiación a las inversiones en eficiencia energética. Entonces el artículo 17. El artículo 17 está hablando de fórmulas de colaboración público-privada entre entidades financieras y empresas privadas y la administración para crear instrumentos de financiación de la eficiencia energética. Y luego el artículo 20 establece que los Estados miembros tendrán que crear un fondo nacional para